Hoy nos sumergimos en una de las obras cumbres del Siglo de Oro, Fuente Ovejuna, la comedia famosa de Lope de Vega. Una obra potentísima. Muchísimo. Y la misión que nos planteamos es entender por qué, 4 siglos después, esta historia de un pueblo que se levanta contra un tirano sigue vibrando con esta fuerza increíble. No vamos a hacer un simple resumen, vamos a intentar, desentrañar las ideas clave. Claro, y para eso creo que lo primero que hay que tener en mente es que la obra nos mete de lleno en una encrucijada. Chocan dos mundos. ¿A qué te refieres con dos mundos? Pues por un lado tienes el poder feudal casi medieval de los señores de la guerra, que aquí representa el comendador Fernán Gómez de Guzmán, un tipo que considera que su tierra y sus gentes son, de su propiedad. Ya. Y por otro lado, el nuevo poder centralizado de los reyes católicos, que intentan imponer un Estado de derecho, una justicia, digamos, para todos. Y en medio de ese choque, la gente de Fuente Ovejuna, que lo único que defiende es su dignidad. Vale, vamos a empezar por ahí. Porque lo primero que me llama la atención, leyendo la obra, es que el comendador, el gran villano, no se nos presenta primero como el tirano del pueblo. No, para nada. La obra empieza con una escena de alta política. Exacto. La primera vez que vemos a Fernán Gómez está en la corte de la Orden de Calatrava, comiéndole la oreja al maestre, que es un chaval joven, inexperto. Rodrigo Telles Guirón. Ese es. Y lo que está haciendo es, ni más ni menos, incitarle a la traición. Le convence para que tome Ciudad Real en contra de los reyes católicos. Se espera, para que quede claro. En la primerísima escena, Lope ya nos pinta al comendador no solo como un abusón, sino como un traidor al Estado. Es que es una jugada maestra de Lope. Empieza muy fuerte. Lo deslegitima por completo desde el minuto 1. Antes de que sepamos nada de sus abusos en el pueblo, ya sabemos que es un traidor a la corona. Y esto es clave, porque Lope está preparando el terreno ideológico para lo que vendrá después. Claro. La futura rebelión del pueblo no será contra un señor legítimo, sino contra un traidor al que el propio rey ya considera un enemigo. Es una forma de justificar por adelantado la violencia. O sea que no es anarquía, es casi una forma de restaurar el orden que el propio comendador ha roto a nivel nacional. Y de esa intriga de palacio, con traiciones y demás, Saltamos. nos lanza de cabeza a la plaza de Fuente Ovejuna. El contraste es brutal. Totalmente. Pasamos de la conspiración de los nobles a la vida cotidiana. Y conocemos a los villanos, a la gente, a través de sus conversaciones, sobre todo las de las mujeres, Laurencia y Pascuala. Y ahí sí. Y ahí, en su charla, ya aparece la otra cara del comendador, la del depredador sexual. Laurencia lo dice con una claridad que asusta. ¿Cuántas mozas en la villa del comendador fiadas andan ya descalabradas? O sea que su fama de acosador y de aprovecharse de su poder es de sobra conocida. De sobra. Y aquí entra el gran tema de la obra, el honor. Pero lo que me fascina es que lo plantean como dos conceptos totalmente opuestos. Para el comendador, el honor es un derecho de nacimiento, un privilegio que le permite hacer lo que quiera. Claro, es de su clase. Pero para la gente del pueblo es otra cosa, ¿no? Es su bien más preciado. Es su integridad, su virtud, su dignidad. Y lo interesante es que Lope no los pinta como campesinos brutos. Fíjate que en esas primeras escenas discuten sobre la naturaleza del amor a un nivel casi filosófico. Sí, el debate entre Frondoso y Laurencia. Exacto. Debaten si el amor es deseo o si busca el bien del otro. Lope les da una profundidad y una humanidad que choca frontalmente con la brutalidad del noble. El comendador no ama, posee. Los villanos aman y por tanto tienen un honor que se basa en la virtud, no en la sangre. Pero, claro, esas dos visiones del mundo tenían que chocar de forma violenta, y el primer acto va subiendo la tensión hasta que todo estalla. Sí, cuando el comendador vuelve de su traición en Ciudad Real. Y el pueblo tiene que recibirle con fiestas. Él intenta llevarse a Laurencia por la fuerza y no puede, y poco después, en el bosque. La cosa se pone muy fea. Y ahí ocurre la primera chispa de la rebelión. Cuando el comendador está a punto de forzar a Laurencia, aparece Frondoso, un simple labrador. Y no se corta un pelo. No solo se interpone, sino que le quita la ballesta al comendador y le amenaza de muerte. Hay que pararse a pensar en la audacia de esa escena en el siglo XVII. Es que es increíble. Un plebeyo apuntando con un arma a su señor feudal. Es el primer desafío directo, individual. El abuso del poder recibe, por primera vez, una respuesta. Frondoso no solo defiende a la mujer que ama, está defendiendo la idea de que su dignidad no puede ser pisoteada. Claro. Un noble, como el comendador, con ese ego, no se va a tomar nada bien que un don nadie le humille así. La reacción tenía que ser desproporcionada. El segundo acto es, básicamente, la crónica de una venganza anunciada.
y una escalada de la tiranía. Sí. La humillación personal le vuelve loco de ira, y su primer objetivo es el honor colectivo. Hay una escena tremenda en la que se encara con Esteban, el alcalde y padre de Laurencia. Le quita la vara de mando. Le quita la vara, el símbolo de su autoridad, y le espeta que los villanos no tienen honor. Es un ataque directo al corazón de la comunidad. Les está diciendo, vosotros no sois personas, sois cosas. Pero esta idea de que un campesino puede tener más honor que un noble, ¿era algo rompedor para la época o era algo que el público quería oír? Pues yo creo que ambas cosas. Lope era un genio, sabía darle al público lo que quería, y la mayoría del público no era noble. Disfrutarían viendo a un aristócrata arrogante puesto en su sitio. Claro. Pero al mismo tiempo, Lope está defendiendo una idea muy potente y para entonces moderna. El honor no está en el linaje, está en las obras. El comendador, con su traición y su tiranía, es el verdadero deshonrado. Es el que no tiene honor. Exacto. Esteban, defendiendo la virtud de su gente, es el verdadero hombre de honor. Estaba redefiniendo un concepto social clave. Y esa escalada de humillaciones llega a su punto más cruel. El comendador decide destruir el momento más sagrado del pueblo, la boda de Frondoso y Laurencia. Exacto. Irrumpe en plena celebración con sus soldados. Es el acto de tiranía definitivo, porque ataca en todos los frentes. A todo. Humilla al padre, se lleva al novio para ahorcarlo por lo de la ballesta y secuestra a Laurencia para violarla en su castillo. Ya no es solo un crimen, es un sacrilegio. Atenta contra el matrimonio. Es la gota que colma el vaso. Momento, el comendador rompe el pacto feudal. El señor debe proteger a sus vasallos. Al convertirse en su depredador, anula cualquier lealtad. Les deja sin opciones. Los deja literalmente, sin otra opción que tomarse la justicia por su mano. Ya no hay ley que los ampare, porque quien debe impartirla es el criminal. Y mientras toda esta tensión está a punto de explotar en Fuenteovejuna, Lope, con mucha inteligencia, nos muestra qué está pasando en la corte. El contrapunto. ¿Los reyes católicos se han olvidado de la traición del comendador? Ni mucho menos. Hay una escena paralela crucial en la que vemos a Fernando e Isabel enterándose de lo de Ciudad Real. Su reacción es inmediata. Envían sus ejércitos para recuperar la ciudad. Y para castigar al traidor. Ojo, que este detalle es la clave de todo. Nos demuestra que el poder del comendador ya está quebrado a nivel estatal. La justicia del rey ya está en camino. Con lo cual, la rebelión del pueblo y la justicia del Estado, sin saberlo, se dirigen hacia el mismo objetivo. Justo. No es el caos contra el orden. Son dos formas de orden contra el mismo agente del caos. Así que tenemos al tirano, condenado por el rey, sin él saberlo, y al pueblo, que ha llegado a su límite absoluto. La olla a presión está a punto de explotar. Y el momento clave es esa reunión de los hombres del pueblo en la sala del concejo. Sí, que están destrozados por la rabia, pero paralizados por el miedo. Se quejan, maldicen, pero nadie se atreve a proponer nada. Nada. Y entonces, cuando el debate está en un punto muerto, se abre la puerta y entra Laurencia. Es que esa escena es de una potencia teatral increíble. Hay que imaginar el impacto. Entra ella, que acaba de escapar del castillo, con el pelo suelto, la ropa rota, magullada. Destrozada. Y se planta delante de todos los hombres, incluido su padre, y suelta uno de los monólogos más demoledores de la historia del teatro. Les llama de todo. Cobardes, gallinas, ovejas, jugando con el nombre del pueblo. Les echa en cara que mientras a ella la torturaban, ellos estaban de brazos cruzados. Hay una frase que es tremenda. ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Ovejas sois? Bien lo dice de Fuenteovejuna el nombre. Es que los destroza. Los acusa de no ser hombres, de no cumplir con su deber de proteger a sus familias. Les está tocando en lo más profundo de su identidad, en su propio honor masculino. En la líder de la revuelta. Su discurso es el verdadero motor de la revolución. Transforma el miedo individual de cada uno en una furia colectiva. ¿Es ella a la que les da el valor? Totalmente. Les dice que si ellos no actúan, lo harán las mujeres. Arma a las mujeres con su palabra. Y la reacción es instantánea. Su discurso es la cerilla que enciende el polvorín. Uno grita «morir o dar la muerte a los tiranos». Y otro lanza el grito de guerra que se hará eterno, Fuenteovejuna, y los tiranos mueran. Y de repente, todo el pueblo, hombres y mujeres, armados con lo que pillan, asaltan el palacio. Matan al comendador y a sus secuaces.
Y en ese momento, el protagonista ya no es una persona. Se produce el giro conceptual más importante de la obra. El héroe deja de ser un individuo. Ya no es Frondoso ni Esteban. El héroe es Fuente Ovejuna. Toda la comunidad actúa como un solo ser. Esto se presenta siempre como una idea súper revolucionaria, el héroe colectivo, casi como una apología de la revolución popular. Sí, pero aquí está la genialidad política de Lope, que es más sutil de lo que parece. A primera vista es una idea radical, pero si lo piensas, es una revolución muy controlada. ¿En qué sentido? ¿Qué hace el pueblo después de matar al tirano? No proclaman una república. Lo primero que hacen es gritar, ¡vivan los reyes nuestros señores! Ah, claro. Su acto de rebelión es en el fondo un acto de adhesión a un poder superior y más justo, el del rey. O sea que Lope defiende la rebelión, pero solo si es para derrocar a un poder intermedio corrupto y someterse a la autoridad del monarca. Precisamente, es una jugada política brillante. Valida la furia popular con la que el público conectaba, pero la canaliza hacia el fortalecimiento del poder real. En el fondo, Fuente Ovejuna es una magnífica pieza de propaganda a favor de la monarquía centralizada. Y esa unidad del pueblo, como un solo ser, se ve de la forma más clara cuando llega la justicia del rey a investigar. Llega un juez pesquisidor y aquí vienen las famosas escenas de tortura. Interrogan a todo el mundo. A un anciano, a una mujer, incluso a un niño. Les aplican el potro, un dolor terrible. Y la pregunta es siempre la misma. ¿Quién mató al comendador? Y la respuesta es legendaria. Todos, sin excepción, bajo la tortura más extrema, responden lo mismo. Fuente Ovejuna lo hizo. Esa respuesta es la victoria definitiva de la comunidad. Es la máxima expresión de solidaridad. Al asumir todos la responsabilidad, la culpa individual se disuelve. No hay un culpable al que castigar. Crean un muro impenetrable. El juez, desesperado, no puede señalar a nadie. ¿No puede? Con lo cual, al final, el pueblo en bloque se presenta ante el rey Fernando, le cuentan toda la historia y le piden perdón. Y el rey tiene que tomar una decisión. Y emite una sentencia que es de nuevo una declaración política. Reconoce que el crimen fue terrible, pero que fue provocado por una tiranía aún peor. Y como no hay un culpable individual... Exacto. Como es imposible encontrar un culpable, perdona a todo el pueblo. Y lo más importante, decreta que la villa de Fuente Ovejuna pasa a estar bajo la jurisdicción directa de la corona. protegiéndola para siempre de cualquier otro señor feudal. El círculo se cierra. Se cierra perfectamente. La justicia del rey triunfa, el poder feudal corrupto es eliminado y el pueblo, que se ha rebelado, es perdonado e integrado en el nuevo orden. Lope consigue lo imposible. Escribir una obra que celebra una rebelión violenta y que a la vez es un canto al poder del monarca. Entonces, si tuviéramos que destilar las claves, diríamos que Fuente Ovejuna es mucho más que una historia de venganza. Es una obra sobre cómo un pueblo redefine el honor, basándolo en la virtud, y es la crónica de cómo la acción colectiva puede derrotar a la tiranía. Pero dentro de un orden, eso es. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Lope se basó en un suceso real de 1476, pero el grito «Fuente Ovejuna lo hizo» ha trascendido el teatro. ¿Es un símbolo? Se ha convertido en un símbolo de la responsabilidad colectiva. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde vemos hoy ese espíritu? ¿En qué situaciones modernas, ya sea un movimiento social, una empresa o en política, una comunidad podría decir, para bien o para mal, que la responsabilidad de un acto no es de un individuo, sino de todos? La pregunta de quién es el culpable cuando el culpable es todo el mundo sigue siendo tan relevante hoy como en el siglo XV.